Heredé una mansión de 90 millones de dólares de mis padres, pero mi codiciosa suegra tenía otros planes. Me exigió que la vendiera para financiar su negocio. Cuando me negué, llegó con su hijo, amarró al guardia de seguridad y prendió fuego a mi casa. Creyeron que habían ganado, pero a la mañana siguiente, me vengué de una manera que jamás habrían predicho. Soy Lena Harrison. Hace un año, tenía 32 años y estaba prosperando como una exitosa organizadora de eventos en Austin, Texas. Mi vida parecía perfecta, una gran carrera, amigos increíbles y un matrimonio en el que creía. Mis padres, millonarios autodidactas, me habían dado la base para un futuro seguro. Cuando fallecieron inesperadamente, pensé que podría continuar su legado. Cuando heredé su patrimonio, incluida la mansión de 90 millones de dólares, sentí que era un sueño hecho realidad. No era solo una casa, era el resultado de su arduo trabajo y sacrificio, un testamento a su amor por mí, pero también sentí que era un nuevo comienzo. Dylan, mi esposo de 34 años y agente inmobiliario, estaba emocionado. Siempre habíamos soñado con una casa más grande, y mudarnos a la mansión parecía que todo se ponía en su lugar. Pasábamos días decorando y noches disfrutando de los jardines. Por un tiempo, parecía que nada podría interrumpir nuestra felicidad. Pero pronto comenzaron a aparecer grietas. La madre de Dylan, Margaret, siempre había sido crítica y exigente. Pensé que podría manejarla, pero pronto me di cuenta de que no podía. Cuando se enteró de la mansión, su actitud cambió. Al principio, sus comentarios parecían amistosos, pero luego se hicieron más directos. Lena, dijo una tarde, tomando té, con todo ese dinero, realmente podrías expandir tus horizontes. El mercado inmobiliario es una mina de oro. No entiendo por qué te aferras a esa mansión. Me quedé sorprendida. Esta casa significaba todo para mí, una forma de preservar el legado de mis padres, no un activo para vender. No estoy lista para vender, Margaret, respondí, manteniendo la calma. Este lugar significa demasiado para mí. Ella levantó una ceja. Lo entiendo, Lena, pero venderla e invertir en algo más aseguraría tu futuro. Piénsalo, bienes raíces, la propiedad adecuada, podría cambiarlo todo. Sentí un nudo en el estómago. No estoy interesada, estoy feliz aquí. Pero Margaret fue persistente. Cada conversación de alguna manera volvía a la mansión, y pronto, Dylan, que siempre había sido mi apoyo, comenzó a mostrar signos de ser influenciado por su madre. Estaba callado durante nuestras discusiones, y su silencio crecía con cada día que pasaba. Me convencí de que solo era una fase. Dylan había estado allí para mí después de la muerte de mis padres, pero a medida que pasaban los días, comencé a cuestionar su lealtad. Entonces, un día, Margaret y su hijo menor, Max, aparecieron sin previo aviso. Inmediatamente supe que algo no estaba bien. Sus miradas eran agudas, y pude ver la impaciencia en sus rostros. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Margaret no respondió de inmediato. Caminó hacia la sala, con una sonrisa fría en sus labios. Lena, ya estoy harta de esto. La casa es un desperdicio. Tienes que venderla. Estaba atónita. Margaret, no voy a vender. Esta casa no es sobre dinero. Es sobre honrar a mis padres. Max dio un paso adelante, con voz firme. Mamá tiene razón. Esto podría ser una gran oportunidad para todos nosotros. ¿Por qué aferrarte a algo que solo está ahí? Me mantuve firme. Esto no es sobre dinero. Esta casa es mía y significa algo para mí. La sonrisa de Margaret vaciló, pero rápidamente se recuperó. Está bien, pero no creas que lo olvidaré. Se fueron, pero supe que esto no había terminado. Sentía que las cosas estaban a punto de escalar. Lo peor estaba por venir. Una tarde, mientras Dylan y yo aún nos ajustábamos a la vida en la mansión, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón aceleró. Tenía un mal presentimiento. Abrí la puerta y encontré a Margaret, con el rostro rojo de ira. Pasó a toda prisa junto a mí, sus ojos fijos en la mansión como si tuviera la intención de destruirla. ¿Qué pasa, Margaret?, pregunté, con la voz tensa. No respondió de inmediato. En su lugar, llamó a Max, quien apareció desde detrás de las columnas del porche. Algo no estaba bien. ¿De qué se trata esto?, pregunté, el miedo llenándome. De todo, Lena, dijo Margaret con voz cortante. Cometiste un gran error al no escucharme. Te di una oportunidad, pero ahora no me dejas otra opción. Antes de que pudiera responder, escuché un crujido y el inconfundible sonido de fuego. Me giré aterrada al ver las llamas expandiéndose desde el porche de la mansión. Max sostenía un encendedor, y el fuego se propagaba rápidamente. ¿Qué están haciendo?, grité. Esta es la única manera, Lena,
dijo Margaret fríamente. No estás escuchando, así que te obligaremos. No podía respirar. Esto no era solo un incendio, era un intento de destruir todo por lo que mis padres trabajaron. Agarré mi teléfono, con las manos temblorosas, y comencé a grabar. En el fondo, vi a Dylan congelado, cómplice, sin detenerlos. Mi corazón se rompió al darme cuenta de que él no estaba protegiendo la casa, estaba dejándolos hacer lo que querían. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las aguanté, no podía mostrar debilidad. Corrí hacia la parte trasera de la casa y solté a mis perros entrenados, quienes se pusieron en acción de inmediato. El ruido y el caos que crearon distrajeron a Margaret y a Max lo suficiente como para que pudiera llamar a las autoridades. Ya no iba a permitir que me quitaran todo lo que amaba. Al amanecer, la mansión seguía en pie, y los incendiarios estaban bajo custodia. Mientras miraba los restos chamuscados del porche, supe que esto solo era el comienzo. Iba a reconstruir mi vida, mi legado, y nunca permitiría que me lo arrebataran nuevamente. La noche en que comenzó el fuego, supe que era mi única oportunidad para detenerlos. Los perros, entrenados para reaccionar ante amenazas, eran mi última esperanza. Tan pronto como Margaret y Max vieron a los perros cargando hacia ellos, sus caras palidecieron, sin dudarlo, dieron la vuelta y huyeron, dejando las llamas detrás. Todo sucedió en cámara lenta. Los perros ladraban ferozmente mientras los perseguían, pero el fuego ya se estaba propagando, fuera de control. Llamé al 911, pero cuando llegaron los servicios de emergencia, la mitad de la mansión ya estaba envuelta en llamas. Estaba allí, en shock, mirando como todo lo que me quedaba se quemaba hasta el suelo. Esto no fue un accidente, fue deliberado. Quedó claro que Dylan había sido cómplice de su traición. Había permanecido ahí, viendo cómo su madre y su hermano destruían todo. Los días siguientes fueron un caos. Llegó la policía, y presenté las pruebas que había recolectado. Pero para entonces, Margaret, Max y Dylan habían desaparecido, evadiendo su captura. No lo podía creer, mi propio esposo se había puesto del lado de ellos contra mí. Estaba devastada y enojada, pero había algo que sabía, no iba a dejar que se salieran con la suya. No después de todo lo que había perdido. Contraté a un abogado, reuní todas las pruebas y juré hacer que pagaran. Buscaría justicia por mis padres, por la mansión y por mí misma. Pero lo peor aún estaba por llegar. El fuego me había devastado, y la traición pesaba en mi corazón. No iba a dejar que todo terminara así. Necesitaba luchar. Llamé a un abogado, el señor Thomas Anderson, quien se especializaba en disputas de propiedad y fraudes. Era calmado, experimentado y la persona indicada para el trabajo. Cuando le mostré las pruebas, asintió seriamente. Podemos usar esto, dijo, pero necesitamos recolectar más. Si están huyendo, debemos actuar rápido. Tenía razón, aunque la parte emocional era abrumadora. Sabía que debía concentrarme en construir un caso sólido. Recopilamos todo, grabaciones telefónicas, fotos del guardia de seguridad atado y amordazado, y cualquier rastro de su involucramiento. El rol de Dylan era innegable, pero ¿a dónde se habían ido? La policía había sido notificada, pero estaban luchando por localizarlos. Parecía que se habían escondido, demasiado astutos para que yo los atrapara sola. Me sentía impotente, viendo cómo mi familia evadía la justicia. Todos los días, buscaba en las noticias, esperando un avance. Incluso visité el sitio de la mansión, mirando las ruinas chamuscadas, pero era demasiado doloroso. No podía darme el lujo de lamentarme todavía. Había algo mucho más grande en juego, la justicia. Luego, una semana después, llegó el avance. El señor Anderson me llamó una mañana temprano, su voz calmada pero urgente. Lian, los han encontrado. Tu esposo, tu suegra y tu cuñado fueron arrestados esta mañana en el aeropuerto. Estaban tratando de huir del país. Estaba paralizada, apenas podía creerlo. Habían intentado escapar, pero las autoridades los habían atrapado justo a tiempo. Ahora enfrentaban cargos graves. No sabía si sentir alivio o ira, pero en ese momento, me di cuenta de que esta era mi oportunidad para hacer que respondieran por lo que habían hecho. Habían destruido el legado de mis padres, y ahora pagarían por ello. Los cargos eran graves: incendio provocado, conspiración, destrucción de propiedad, y más. Apenas podía procesarlo. Había confiado en Dylan, y ahora él había destrozado esa confianza. Pero no había tiempo para la ira. El juicio era donde todo saldría a la luz. El juicio fue brutal. Presenté todo: el fuego, las pruebas, como Dylan se había quedado allí mientras Margaret y Max llevaban a cabo su plan. Intentaron negar todo, pero las pruebas eran irrefutables. Al final, el tribunal falló a mi favor. Dylan, Margaret y Max fueron ordenados a vender sus propiedades y compensarme por la pérdida de la mansión.
Pero el castigo no terminó ahí. Se les dio sentencias de prisión, forzados a enfrentar las consecuencias de su codicia y traición. No fue el cierre que imaginé, pero fue justicia. Por primera vez en semanas, sentí alivio. Los habían atrapado, y había hecho lo correcto. Sin embargo, esto era solo el comienzo de mi viaje. Las consecuencias del juicio no fueron lo que esperaba. Pensé que el veredicto traería cierre, pero dejó un sabor amargo. La justicia se había servido, pero la traición aún persistía. Dylan, el hombre que había amado y en quien había confiado, ahora era un extraño. Mi familia, mi suegra y mi cuñado, se habían vuelto contra mí, y la mansión que había sido el legado de mis padres ya no existía. No solo había perdido una casa, había perdido el símbolo de todo lo que ellos habían trabajado. A medida que pasaban los días, me di cuenta de algo importante: había ganado, había luchado, me había mantenido firme cuando los más cercanos a mí intentaron derribarme. Ya no era una víctima, era una sobreviviente. Había recuperado mi fuerza, mi poder y mi futuro. Ahora, era el momento de construir algo nuevo. Usé la compensación del juicio para empezar de nuevo. No necesitaba otra mansión, no necesitaba reemplazar lo que había perdido. Me enfoqué en mí misma. Puse toda mi energía en mi carrera como organizadora de eventos, una pasión que había descuidado debido al drama de la herencia. Contraté un nuevo equipo y comencé a trabajar en proyectos emocionantes. Me daba alegría ayudar a otros a crear momentos que durarían para siempre. Más que eso, me enfoqué en sanar. Me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí, amigos que me habían apoyado durante las partes más oscuras de mi viaje. Me recordaron a la mujer que era antes de que todo se viniera abajo, la mujer fuerte e independiente con una pasión por la vida. Me reconecté con viejos amigos y hice nuevos, redescubriendo partes de mí que habían quedado enterradas bajo el peso de la traición. No olvidé el dolor, no podía, pero aprendí a vivir con él. Tomé las lecciones que mis padres me habían enseñado sobre la resiliencia y las apliqué en cada aspecto de mi vida. La mansión pudo haberse quemado, pero me di cuenta de que no era la casa lo que me definía, era mi fuerza, mi capacidad de resurgir de las cenizas. Una tarde, mientras me sentaba en el balcón de mi nuevo apartamento, modesto, pero pacífico, miraba el horizonte de la ciudad. El atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos. Una sensación de calma me invadió, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado: el duelo por la pérdida de mis padres, la traición de mi familia, la destrucción de la mansión. Ahora todo parecía lejano. Había salido de ello más fuerte, más confiada y lista para lo que viniera. Las personas que me traicionaron, Dylan, Margaret, Max, ya no formaban parte de mi vida. Estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero ya no sentía ira, sentía libertad. Ya no estaba definida por su traición. Estaba tomando control de mi propia historia, y estaba lista para escribir el siguiente capítulo a mis propios términos. Avancé, sin olvidar el pasado, pero usándolo como combustible para crear una nueva vida, una construida sobre trabajo duro, integridad y resiliencia. Puede que haya perdido la mansión de mis padres, pero gané algo mucho más valioso: mi independencia, mi paz y el conocimiento de que no importa cuán profunda sea la traición, tengo el poder de superarla. Mientras el sol se sumergía debajo del horizonte, supe que estaba lista para lo que viniera. Había sobrevivido a lo peor, y ahora estaba preparada para abrazar el futuro con los brazos abiertos. Me sentía más ligera, más libre y más confiada que nunca. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para vivirlo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos.